Hola, en este video te voy a enseñar a cómo trabajar con archivos en Python de una manera simple y rápida y eficaz. Vamos a iniciar, pero lo primero que te pido es que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y le des like, por favor. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Para trabajar con archivos en Python es sumamente sencillo. Vamos a conocer la función base que se utiliza para esto. Primero, la función base es open, por supuesto. Esta función contiene dos cosas importantes, que es el archivo, que donde tú quieres, por ejemplo, que puede ser archivo TXT y el modo. El modo iría aquí, donde está la W. Donde está la W iría el modo. El modo quiere decir qué tipo de acción o modo de ejecución para el archivo tú quieres realizar. Por ejemplo, en este caso me puso la W. La W significa escribir o crear un contenido nuevo o sobreescribir algo existente en este archivo. O sea, quiere decir que si el archivo no existe, lo crea con nuevo contenido, y si existe, borra todo lo que está, ¿verdad? Y lo crea de nuevo desde cero con el nuevo contenido. Eso significa la W. La R, podemos poner una R, si la R significa leer, pero da error si no existen datos, por lo tanto hay que tener eso en cuenta. O sea, la R significa leer. Tenemos la A significa añadir al archivo. Añadir o agregar, pues, es como agregar contenido sin borrar el archivo o lo que existe. Es lo contrario a la W, porque la W lo borra totalmente y la A lo agrega nuevamente. Cuando tú pones R más es así, R más, este sirve para leer y escribir al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona y vamos a iniciar. Vamos a poner la W como estaba, así mismo, ¿verdad? Ok. Lo primero que voy a hacer es dejar el open como está ahí exactamente. El open, archivo. Esto me va a crear un archivo en la misma carpeta aquí donde tengo Python inicio, así que se llama mi carpeta iniciar. Voy a llamarlo archivo igual. Ahí está. Esa es la variable donde voy a almacenar la información, ¿verdad? Del archivo. Luego de ahí simplemente pongo archivo escribir y archivo salto de línea. Archivo escribir y archivo salto de línea. Y luego puedo cerrar. Voy a poner acá archivo.close. Close. Exacto. Archivo.close y ahí. Ya con esta línea voy a escribir un hola mundo con un salto de línea. Bueno, el salto de línea para que se vea voy a poner otra palabra. Hola mundo 1. Así. Y luego, nada, si eso se ejecuta, vamos a ver qué sucede. Como puedes ver, no aparece nada, por supuesto, porque yo no puse que salga ninguna impresión. Pero si nos vamos aquí a mi izquierda, fíjate que aquí aparece ahora archivo.txt. Anteriormente no estaba. Esto apareció ahora, inmediatamente yo ejecuté este código. Si yo abro ese archivo, mira, te aparece hola mundo y hola mundo 1. Y listo. De esa manera simple ya hemos agregado lo que es un archivo en Python. De manera simple y sencilla. Ahora, si yo lo que quiero es leer el contenido de ese archivo, leerlo, ¿verdad? Y aquí yo agregué, ya hacemos que con la W agregamos y la función aquí, método write. En este caso ya ahí estamos escribiendo. Escribimos todo eso y cerramos. O sea, abrimos, escribimos lo que tenemos que escribir y cerramos. Por eso aparece hola mundo y hola mundo 1. Ahora, yo lo que quiero es leer a ese archivo que está aquí. Ahora para leerlo voy a borrar esto porque no voy a escribir. Lo primero que voy a hacer es cambiar la W por una R. Porque recuerda que lo que queremos es leer. Entonces aquí yo voy a poner un for línea archivo, print línea. Y inmediatamente cierro. Aquí aparece línea. Esto de esta manera, si yo lo ejecuto, mira cómo aparece ahí, pero aparece un salto de línea, que es el salto de línea que yo había creado. Este está en el medio. Déjame ver si utilizo punto
split, no, split, strip. Ajá, vamos a utilizar este método. Vamos a poner aquí strip acá. Uf, que me salió aquí un problema. Ok, ok. Me faltó. Es un método. Por lo tanto, me falta el paréntesis. Ahora sí. Fíjalo ahí, como ya el salto de línea que había anteriormente, ¿verdad? Que yo había creado. Fíjate ahí, el salto de línea anterior ya no está. Este método me va a eliminar el salto de línea que innecesario que existe entre los caracteres. Ahí estoy leyendo el contenido del archivo. Voy a limpiar esto para que se pueda apreciar mejor, ¿verdad? Pero ahí. De una manera simple y rápida para trabajar con lo que con lo que son los archivos. Ya ahí vimos cómo es leer. Ahora imagina que yo lo que quiero es agregar datos al archivo. Es simple porque solamente tengo que utilizar lo mismo de ahorita, pero en vez de poner la W, pongo A. Y utilizo un escribir, por ejemplo, archivo, así. Mire ahí, voy a ponerle Hola Mundo 2. Recuerda que tenemos Hola Mundo y Hola Mundo 1, ¿verdad? Pues voy a ejecutar esto. Miren dónde aparece. Y aquí, miren dónde aparece Hola Mundo 2. Pero como no hay un salto de línea, por eso apareció uno al lado del otro. Debí de colocarle, bueno, el salto de línea está aquí, pero no lo... Pero recuerda que había texto anterior. Debí de ponerlo antes. Simplemente lo que tenía que hacer era... ok, a ver si esto me permite, cuando quiera. Ok, ahora sí. Colocar el salto de línea adelante. Aquí. Dame copiarlo de acá y lo voy a poner aquí adelante. Si esto yo vuelvo y lo ejecuto, va a volver a agregar. Y si me voy aquí a archivo, mira cómo hay un salto de línea. Hola, hola mundo 2. Este es el anterior. Voy a ponerlo ahí y mira cómo dio el salto de línea. Automáticamente. Ya, recuerda que en vez de poner W, ponemos A y lo que hace es añadir al archivo texto nuevo sin eliminar el existente. Eso es prácticamente lo que hace. Si yo lo que quiero es un ejemplo de cómo guardar datos de un usuario en un archivo, por ejemplo, vamos a poner aquí, o cualquier cosa que yo quiera guardar. Ok. Voy a poner aquí, déjame ver, nombre va a ser igual a input. ¿Cuál es tu nombre, verdad? Me está preguntando ahí el nombre, me está preguntando cuál es mi nombre. Luego de ahí, yo lo que simplemente voy aquí a añadir, tengo aquí ya el archivo, voy a añadir el texto, voy a usar formateo de texto. Voy a poner aquí para el formateo la F, ya esto es algo de básico de Python, ¿verdad? De cualquier lenguaje. Voy a poner aquí entonces, dentro de las llaves, pongo aquí nombre, y mira ahí donde me aparece, entre llaves, entre las comillas, perdón, me equivoqué de llave, entre las comillas dobles que tengo acá, puse nombre, dos puntos, y entre llaves, dentro de la comilla, mira ahí donde aparece, puse lo que es el nombre entre llaves. Esa es la variable. O sea, fíjate aquí que tengo comilla, ¿verdad? Tengo comilla aquí y tengo comilla doble ahí. O sea que prácticamente todo eso está entre las comillas. Este nombre que está aquí es un texto y este nombre, que está entre las llaves, es la variable nombre que yo tengo aquí. Esa variable nombre es la que se ha puesto ahí. Se puso entre llave porque al poner la F se utiliza lo que es el formateo de texto. Como ves, está dentro de las comillas. Y al ponerla entre llave hace referencia a la variable. Si la saco de las llaves, entonces el sistema entiende que es un texto. Por eso es que debe ir dentro de las llaves, no fuera. Si lo ponemos fuera, mira cómo ya aparece un texto, cambia el color, ¿verdad? Entonces, entre la llave se entiende que es esto. Ahora vamos a ejecutar esto, a ver. Entonces aquí me está pidiendo mi nombre. Voy a poner aquí, qué sé yo, Juan, ¿verdad? Voy a ejecutar. Listo, no aparece nada, pero si me voy al archivo, mira donde aparece Juan, nombre Juan, porque eso fue lo que mandé a guardar.
Entonces, de esa manera, fíjate cómo hemos utilizado. Esto yo lo puedo poner un poquito más eficiente, esto y utilizarlo como un pro, como dicen, para lo que es una forma en que no tengo que cerrar de forma manual el archivo y es más factible. Simplemente vengo aquí a poner aquí es archivo, como archivo, ¿verdad? Le ponemos aquí los dos puntos. Esto, ya puedo quitar esta parte de adelante, de acá, esta parte de aquí. Entonces aquí, en vez de poner esto, pongo con, with, aquí con, también acá, aquí, a ver, ¿dónde más? Aquí. Aquí ya yo puse que lo open con archivo. Entonces esta parte lo indexo, o sea, dentro de esta línea. Ahí. Fíjate ahí. Ahora ya, esta parte de aquí del archivo lo puedo eliminar. Le pongo un print, archivo creado con éxito. Fíjate que ahora lo que hice fue que utilizando el with, yo lo que hice aquí, agregué esta parte, agregué el como archivo, como archivo, y prácticamente es como indexar dentro de esta parte del archivo que se está trabajando esto. O sea, que si yo quisiera hacer otra cosa, ahí mismo, con ese mismo archivo, por ejemplo, ahí yo agregué el nombre, pero voy a agregar otro aquí, míralo aquí. Voy aquí, añadir, voy a agregar una palabra llamado agregado. Agregado voy a escribir. Es como con otro. Fíjate que este es uno y pertenece a este, ¿verdad? Y este es otro que pertenece a este. Yo pudiera aquí agregar otra cosa más. Vamos a poner aquí. Aquí. Dentro. Primero. Mira, aquí puse el nombre que me va a pedir. Dentro primero y luego esta parte. Y luego agregado con éxito. Lo voy a ejecutar. Ahí me está pidiendo el nombre. Voy a poner Mario. Ah, lo estoy poniendo donde no era. Aquí. Aquí abajo. Ahora sí. Mario. Enter. Mira que dice archivo creado con éxito. Me voy a ir acá y fíjate, aparece Mario aquí. Después aparece dentro primero y después aparece agregado. Míralo ahí. Agregado, que es el segundo. O sea, con esto, de esta manera, utilizando el wait y esta sintaxis, es más eficiente y ya ahí tú estás trabajando con archivos como tipo Pro aquí en Python. Así no tienes que estar cerrando utilizando el close para cerrar. Pero ten en cuenta que estamos indexando prácticamente dentro de cada archivo que tú quieras abrir para cerrar y hacer algo, indexas el elemento. Esto es muy útil si tú estás haciendo funciones y cosas así, donde tú quieres que automáticamente el sistema se encargue de abrir y cerrar el archivo cuando tú lo utilices. Copia este texto para que lo entiendas y veas cómo funciona. Y nada, nos vemos en un próximo video. Espero que te haya servido. Chao, chao. No olvides suscribirte.